Colegas, los invito a cerrar esta mesa eh, con la cuarta pregunta hacia el futuro de la enseñanza-aprendizaje en la escuela, pero consideremos las cuestiones primordiales que se han puesto en la mesa. Consideramos que el cálculo, efectivamente, conocer cálculo cambia el tratamiento científico para el acercamiento de lo que nos rodea. Reconocemos la importancia de que vivan en la enseñanza del cálculo estas dinámicas predictivas, el tratamiento del cambio, reconocer el rol de la graficación, lo fundamental que resulta la transversalidad al acercarnos al cálculo en la escuela. Entonces, retomando todo esto, que la verdad es un privilegio que hayamos coincidido o que yo haya coincidido con personas que le han dedicado mucho tiempo de expertez de todo tipo al cálculo, aprovechemos este cierre para escucharlos y pensar hacia qué le podemos proponer, decir hacia las personas que nos puedan escuchar posteriormente. Entonces, volvemos a empezar. Juan Antonio, por favor. Quisiera responder a la tercera pregunta con 4 palabritas. ¿Qué cálculo enseñar? El que se requiera. Miren lo que dice Freudenthal, otra vez Azor. No es posible que el matemático enseñe una matemática que no se puede aplicar y el físico aplique una matemática que no ha sido enseñada por el matemático. Es decir, bueno, entonces, esta tercera pregunta, pues tiene muchas respuestas, ¿no? Porque dependen para qué va a ser requerido el cálculo. Y en todo caso, dentro de la tercera pregunta y la cuarta, ¿no? Pues habrá que esperar que los cursos de cálculo cumplan los requerimientos para los cuales son establecidos. Y esto va a depender muy en particular de la institución en la cual se esté enseñando esta rama de la matemática. Yo voy a hablar rápidamente, ¿no?, de una propuesta, ¿no?, de que enseñar cálculo, que fue diseñada para implementarse en una institución educativa para atender a los estudiantes del área de ingeniería. La propuesta ha sido construida acorde a esa concepción que mencionó Agustín, de ver a la matemática ante todo como una actividad de resolución de problemas y que justamente esa actividad conduce al surgimiento y evolución de los objetos matemáticos. Y en todo caso, la propuesta que hemos construido, un grupo de 4 matemáticos educativos, un físico y 2 matemáticos. Esta propuesta la hemos estructurado alrededor de un conjunto de problemas, justamente aquellos que dieron lugar al surgimiento y desarrollo del cálculo. Esos problemas, y aquí ya no es seguir tal cual la historia, ¿no? Para llevarlos al aula, los tipificamos, ¿verdad?, en 2 grandes clases, ¿no?, que por la manera que son abordados, los hemos titulado en la escuela, versión newtoniana y versión leibniziana, con el perdón de estos 2 grandes matemáticos. La versión newtoniana tiene que ver justamente con el predecir. Ahí los problemas tienen que ver, ¿no?, con el predecir cómo cambia o cuál es el valor de una magnitud que está cambiando cuando conocemos la razón con la cual cambia.
o cómo está relacionada con sus respectivas razones de cambio. Y en su versión leibniziana, dentro de la escuela, digo, insisto, hemos englobado en una clase de problemas aquellos que tienen que ver con el cuantificar, medir, cuantificar una cualidad de un todo, cuando para ello el todo es dividido en partes, y yéndonos a un extremo, a un infinito número de partes infinitamente pequeñas. Déjenme, les comento los temas del primero de los 3 cursos de esta propuesta. Los primeros 2 cursos son sobre cálculo de una variable, y en esos 2, en el primero hablamos del cálculo en esa versión newtoniana de la cual hablo. Y el primer tema es cambio uniforme. Segundo tema, cambio uniformemente acelerado. Tercer tema, la derivada. Cuarto tema, cambio armónico simple. Quinto tema, cambio exponencial. Sexto tema, álgebra de funciones. Séptimo tema, aplicaciones de la derivada. En el primer acercamiento que hicimos del desarrollo de estos temas, seguimos esa formulita que puso Agustino, que por cierto, en un libro que se llama Los Themes of Calculus, que fue un libro escrito por pues, educadores suecos, ¿no? Ante el requerimiento que le hizo la ministra de Educación, dada los malos resultados de la enseñanza del cálculo en aquel país. Ese libro pone a esa expresión como en el corazón del cálculo, que no es otra cosa que el método de Euler, ¿no? Para el caso, digamos así, discreto. El cálculo, en todo caso, en esta propuesta, ¿no? Pues se va desarrollando en base a responder a esas preguntas. Déjenme comentarles también que en el cálculo, en su versión leibniziana, hemos sido atrevidos en incorporar en el curso las cantidades infinitamente pequeñas. Y no por otra cosa, sino porque, como dice Freudenthal, habrá que enseñar, ¿sí?, acorde a los requerimientos. Y los físicos, o en los cursos de física, muchos de los problemas son abordados, ¿sí?, justamente usando las cantidades infinitamente pequeñas. Si ustedes, por ejemplo, van a Google, ¿sí?, y ponen esta expresión, ¿no? Energía potencial eléctrica 2 requiere cálculo. Lo repito por si lo quieren buscar después. Energía potencial eléctrica 2 requiere cálculo. Bueno, en ese video se van a encontrar que se hace alusión a la integral como a una suma infinita de cantidades infinitamente pequeñas. Tal tipo de suma aparece ahí como la respuesta a calcular el trabajo que se realiza para mover una carga Q2 en dirección de otra carga Q1, siendo ambas cargas positivas. Me refiero a carga eléctrica. En tal sentido, ¿no? Si esas prácticas, al menos en la escuela, ¿no?, o sea, al menos en los cursos, ¿eh?, que los ingenieros están tomando, ¿no?, como parte de su formación básica científica, ¿eh?, ese tipo de acercamientos son requeridos. Pues no es nada más por moda o porque conocemos eso que hemos incorporado, ¿no?, las cantidades infinitamente pequeñas en los cursos de cálculo. Respecto a la última pregunta, me temo que por mucho tiempo seguirán predominando las prácticas estructuralistas y mecanicistas.
en la inmensa mayoría de las escuelas. Se seguirá insistiendo en que el problema es cómo enseñar los contenidos tradicionales y que con el uso de la tecnología los métodos de enseñanza serán más eficientes. De hecho, ya hay mucho sobre eso en la actualidad. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, ¿sí?, en nuestra comunidad si queremos, ¿no?, desterrar, ¿sí?, esas prácticas de la escuela. Y espero que no se den destierros como el que se dio en la State University de Dayton, Ohio, cuya escuela de ingeniería ha quitado a los cursos tradicionales de cálculo como prerequisito de los cursos básicos de ingeniería, los cursos de física, estática, resistencia de materiales. Los ha reemplazado por un curso en el que se enseña justamente la matemática que es requerida, en esos cursos y en la forma en que es requerida. Y lo que da pena ajena y propia es que ese nuevo curso solo lo deben o están aptos para impartirlo los profesores de la escuela de ingeniería, en la que no están incluidos los profesores de matemáticas. Esta respuesta que da la universidad es al problema que tienen ellos, o que tenían supuestamente, ¿no?, los problemas de deserción o de cambios de carrera. Por lo que he visto de esa propuesta, el libro y videos de las clases, estoy seguro que nuestra comunidad de matemática educativa puede construir una mejor respuesta a esa problemática, siempre y cuando en nuestras investigaciones problematicemos no solo el cómo enseñar, sino también el qué enseñar, el por qué y para qué enseñar. Cálculo, en este caso, nuestro de las escuelas de ingeniería. Dije nuestra comunidad, pues como decía el eslogan de la 30ª Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, mejorar la enseñanza de las matemáticas no es tarea de un profesor, sino de una comunidad educativa. Y si acaso, ¿verdad?, como por ahí señalaba Crisólogo, pues habrá que hacer un esfuerzo tremendo para empoderar al profesor. Porque como termina Klein su clásico libro del fracaso de la matemática moderna, un mal profesor y un buen plan de estudios darán una mala enseñanza, mientras que un buen profesor superará las deficiencias de cualquier plan de estudios. Gracias. Gracias, Juan Antonio. Tu cierre, doctor Agustín, por favor. Sí, muchas gracias. Miren, todo esto está ligado a cómo romper lo de función, límite, derivada, integral, etcétera, el cual va a ser el futuro, ¿verdad? En algún sentido, nosotros hace 20 años rompimos con esa forma de verlo, solo en un sentido. Nuestros cursos de cálculo de hace 20 años, nosotros los empezamos con los problemas que en el programa se llaman de aplicación. Por ejemplo, resolvemos problemas de optimización y primero lo hacemos con acercamientos numéricos. O problemas de cálculo de velocidades instantáneas y lo hacemos por medio de cálculos numéricos. Y eso nos va llevando a hacer emerger el concepto de derivada dependiente de la recta tangente. Y en ese sentido que dije, vamos hacia atrás en el orden de cómo se enseñan las cosas. De tal manera que al final hay un proceso de institucionalización de la función, de la convergencia y de otras cosas, pero regresamos a lo mismo. En el planteamiento que estamos haciendo ahora, esto es diferente porque no estamos poniendo los problemas esos de optimización o de otro carácter al frente, sino a la variación. Y el haber puesto la expresión del cálculo de la suma con los
delta y que puse antes, o deltas X, solo son para ilustrar un manejo diferente centrado en cuáles son las variaciones en la medición de dos valores consecutivos que estamos tomando de las magnitudes variables involucradas. En términos generales, miren, voy a compartir una pantalla con una misma idea, espero hacerlo rápido. Es muy diferente, creo. Si la presentas, se ve mejor. Ok. Ajá, ándale. Es muy diferente que uno tome una serie de valores y poder ver que están creciendo comparando los valores de muchos valores consecutivos ligados a la variación, a ocultar la variación cuando el tratamiento funcional, la misma idea la presentan diciendo que f es creciente. Si para todo x1, x2 tenemos que f de x1 es menor que f de x2. Es la misma idea, nomás que aquí la idea variacional en esta versión funcional queda suficientemente oculta. Porque hace referencia como si solo se estuvieran trabajando puntos aislados. Esos x1 y x2 los escojo aisladamente y luego pues veo cuál es el comportamiento. Yo puedo discutir que eso es un enfoque variacional, nomás que desde mi punto de vista está oculto. Hay una serie de cosas prácticas que me parece que nosotros podemos hacer en los cursos si lo hacemos sistemáticamente para poner al centro lo variacional. En esa misma idea estamos retomando lo del cálculo infinitesimal, que como dice Ricardo, ha habido muchos intentos, no ha logrado tener el mismo empuje que el cálculo basado en la idea de convergencia de los números reales, pero según nosotros está más ligado al desarrollo del pensamiento abductivo. Es decir, si yo pienso en un fenómeno y pienso en la razón instantánea de cambio, es más fácil, bueno, no es que sea más fácil, es que desarrolla más el pensamiento abductivo, el desarrollar la idea de que un pequeño cambio produce una pequeña variación en un determinado cociente de interés. Esto es que vayamos seleccionando de la mejor manera cuáles son los comportamientos, de tal manera que esto no se centre solo en el pensamiento lógico, inductivo y deductivo. Eso lo queremos rescatar. Por supuesto que cuando las ideas de Newton y Leibniz se desarrollaron y la idea de los infinitésimos o de las cantidades evanescentes no pudieron sostenerse y finalmente lo que imperó en la matemática es la idea de convergencia. En términos didácticos, eso no resolvió nunca el problema. Hasta pensar en el hecho más sencillo, que es el de las sucesiones, si pones límite cuando n tiende a infinito, pues uno matemáticamente quiere decir cuando n crece indefinidamente, ¿verdad? Pero un alumno lo que ve es que n se aproxima a un número que le llaman infinito y eso quién sabe qué será. Entonces, plantearte ahora que tomamos una cantidad infinitamente pequeña es igual de complicado que pensar en el infinito. Y nadie creo que se va a desgarrar las vestiduras en los cursos de cálculo para explicar las ideas del infinito con la profundidad que la hace un matemático. Pues lo mismo sucede con el infinitamente pequeño. Finalmente, ¿qué hay detrás? Los trabajos de Robinson, que sí le dan validez y uno no se va a poner a enseñar los trabajos de Robinson. Y si en su momento Carlos Simas quiso desarrollar la idea esta de las cantidades infinitesimales desde el punto de vista matemático, pues es una idea muy loable, pero no necesariamente tiene por qué reflejarse en lo didáctico. A mí me parece que podemos, sabiendo que están por detrás los trabajos de Robinson, hacer una propuesta basada en las cantidades infinitamente pequeñas, en los diferenciales. Y vuelvo a insistir,
porque nos parece que son más propicias para el desarrollo del pensamiento abductivo, porque además están más ligadas a la idea de variación. Cuando se pone que un límite con base en el criterio de epsilon delta, otra vez la idea de variación queda muy oculta. Uno podrá pensar que los valores de una función se están acercando a él y pensar eso de manera variacional, pero lo cierto es que hay una desigualdad que dice ahí que en valor absoluto f de x menos L es menor que epsilon, y eso se ve como un asunto estático. Resumiendo, ¿cuál nos gustaría que fuera nosotros el futuro? Pues un cambio hacia el desarrollo del pensamiento variacional, del lenguaje y el pensamiento variacional, independientemente de que no hayamos tenido el mismo acercamiento teórico de origen entre Ricardo y la socioepistemología y nosotros, coincidimos plenamente en eso. Eso es lo que nos gustaría, eso es lo que nos toca hacer si estamos convencidos e intelectualmente comprometidos con ese asunto. Por otro lado está lo que dice Juan Antonio, que me imagino yo, que mientras no logremos desarrollar teóricamente y en la práctica con materiales didácticos y con cursos de formación de profesores, promoviendo el empoderamiento y promoviendo otras formas de trabajar de los profesores, va a seguir imperando lo mismo que ha imperado hasta ahorita en el siglo XX y lo que vamos del XXI. Para eso están las editoriales que promueven eso y que económicamente comercialmente han sido exitosas. Pues mientras sean exitosas no veo que a promover otras cosas, porque no está un asunto emitido nada más aquí de carácter didáctico, también hay intereses económicos. Esto y algunos tan pragmáticos como ese de cuántos libros se venden. Muy bien, gracias, doctor Agustín. Su cierre, doctor Caballero, por favor. Sí, gracias. Me gustaría enfatizar algo que se ha ido mencionando y que, por ejemplo, es algo que hemos tratado de promover en la reflexión con profesores. Y es esta idea de la variación, pero vista, digamos, como, o sea, sobre la pregunta, ¿qué cálculo enseñar? Algo que, por ejemplo, lo que lo hemos tratado de enfatizar es qué aspectos son transversales en esa enseñanza del cálculo que conviene enfatizar para promover ese aprendizaje. Está centrado precisamente en la variación. Particularmente, algo en lo que hemos estado trabajando fuertemente es en aquellas prácticas específicas que van a permitir y van a fomentar ese desarrollo de pensamiento transversal al cálculo, ese pensamiento y lenguaje variacional. Quisiera mostrar una diapositiva, pero tengo que hablar de los ejemplos en los que se basa esta diapositiva. Quisiera comentar dos tipos de actividad. Una que es muy trabajada, o sea, son dos muy trabajadas. El llenado de recipientes y situaciones de movimiento. Ambas situaciones son usadas comúnmente como un ejemplo de aplicación o un ejemplo, un entorno donde surgen estas ideas de variación que permiten ver a la función, por ejemplo. Lo que nosotros resaltamos desde el enfoque del pensamiento y lenguaje variacional es como desde estas situaciones el estudiante construye significados y argumentaciones a partir de las variables y su variación que le permiten significar posteriormente algunos conceptos importantes. Voy a compartir la pantalla. Acá. Y es que al final, si hablamos ya sea de recipientes, hablamos de... ¿La presentas? Se ve mejor. Ah, gracias, sí. Ahí Listo. está. Sí. Y hablamos en general de situaciones de cambio. Lo que hemos visto con este tipo de acercamiento basado en prácticas como predecir, comparar,
seriar, estimar, es que el estudiante construye significados sobre esos fenómenos. Reconoce en la gráfica no solo puntos en un plano cartesiano, reconoce comportamientos específicos asociados a la forma de la gráfica y asociados a una simbolización o a una forma de expresarlo, que son la base de lo que posteriormente podríamos reconocer como los criterios de la derivada. El estudiante reconoce que cuando un crecimiento es constante, la gráfica tiene cierta forma. Cuando un crecimiento es cada vez mayor, tiene otra forma. Es decir, logra identificar ya no solo si algo crece o decrece, sino cómo lo hace. Y en ese cómo lo hace pone en juego conocimientos y saberes que van a permitirle articular y construir nuevos conocimientos. Lo que quiero resaltar con esta diapositiva es que, a fin de cuentas, algo que va a ser transversal al cálculo y en lo cual está centrada, digamos, la propuesta del PIT-PDM, en particular sobre cuestiones del cálculo, es en la idea de la variación, en la idea de cómo la gráfica no es solo la representación, sino es en sí misma una argumentación de un fenómeno, en cómo lo simbólico va a ser una expresión o una síntesis del estudiante, de sus propias vivencias, pero, claro, a la luz de de llegar a acuerdos y de llegar digamos, a formas comunitarias y especializadas de cómo comunicar aquello. En ese sentido, algo que se discute mucho con los profesores en esta parte de vivenciar estas nuevas propuestas de aprendizaje, es que muchas veces los profesores consideran que el estudiante no podría hacer eso. Es decir, ¿cómo podría el estudiante hablar de crecimiento y formas de crecimiento si no le he enseñado qué es la función o qué es la derivada? Y muchos profesores justamente lo que se sorprenden es que el estudiante sí logra hacer esto. Y es que sí lo logra hacer porque se está recuperando cierto conocimiento de su entorno directo. Es decir, vamos a ver este tránsito de lo que es cercano al estudiante a procedimientos específicos que le permiten organizar eso, a formas especializadas de simbolización y comunicación de aquello que ha vivenciado. Entonces, con respecto a esta pregunta de ¿qué cálculo enseñar? Justamente algo que va a estar transversal es la variación, ya sea en un cálculo de formación para ingenieros, en un cálculo de formación para matemáticos, en un cálculo de formación, llamémosle para la vida en general. Hay formas matemáticas de pensar sustentadas justamente en prácticas específicas, que es la propuesta en la cual estamos desde la socioepistemología. Y esas prácticas específicas y su organización es lo que se propone como el foco central en cuanto a lo que sería el cálculo, la enseñanza del cálculo, y en general la enseñanza de las matemáticas. Respecto al futuro del cálculo, voy a dejar de compartir la pantalla. Acá. En cuanto al futuro, algo que me gustaría resaltar es este papel de la tecnología. Yo creo que la tecnología efectivamente va a cobrar cada vez más y más importancia dentro del aula. Quizás no un desarrollo homogéneo, al menos en Latinoamérica, pues sabemos que las condiciones no son las mismas en cada región, incluso de México, sabemos de regiones donde la tecnología aún no llega, la tecnología como elemento de enseñanza, tecnología digital. Pero algo que creo que sí conviene poner en el centro de discusión es este uso de la tecnología. Este uso no solo en cuanto al expertise en cuestiones técnicas, sino en qué poner en juego con esa tecnología, qué formas de pensamiento voy a inducir, qué tipo de actividad es la que voy a fomentar. He visto en algunos congresos cómo la tecnología, en algunos casos, ha replicado lo que en el salón se hace con papel y lápiz. Y creo que en ese replicar se podría estar perdiendo mucho de la potencialidad de la tecnología.
La tecnología quizás pueda darnos una visión dinámica de ciertas cosas, construir múltiples representaciones, volverse un laboratorio en algún sentido. Pero creo que no habría que perder de vista esta idea de qué es lo que sustentaría desde el punto de vista conceptual y del pensamiento matemático a ese uso de la tecnología. En ese sentido también considerar esta parte del currículo. Yo creo que se tendría que empezar a pensar justamente en qué aspecto del currículo es necesario para la población a la cual está dirigida. Creo que algo que ha estado en la discusión, que se ha ido mencionando, es que si la escuela, particularmente media superior, si la escuela está formando matemáticos, o está formando ciudadanos que piensen matemáticamente en su realidad y que puedan construir conocimiento que aporten a su realidad. Y en ese sentido, creo que la propuesta de encontrar aquellos elementos transversales que permitan desarrollar el pensamiento matemático del cálculo es algo esencial. Muy bien, doctor Caballero. Sus comentarios finales, doctor Crisólogo, por favor. Su micro. Respecto de cuál es el futuro del cálculo. Yo ahí veo varias perspectivas. La primera está en función de qué está requiriendo la sociedad actual y la sociedad del futuro respecto de la enseñanza de la matemática en general y del cálculo. La tecnología, el desarrollo tecnológico, el avance de la sociedad, el desarrollo social, político de muchos países y del nuestro en particular, está requiriendo cada vez más que se formen estudiantes, que se formen personas con capacidad de poder resolver problemas, no tanto teóricos, sino problemas de carácter práctico y puedan contribuir al desarrollo social a su vez. Partiendo de esa perspectiva, entonces, los requerimientos en cuanto al cálculo van a ser cada vez mayores, cada vez más exigentes. Es decir, se requieren de formar personas que entiendan el mundo, que puedan transformar el mundo en el beneficio de la sociedad. Y uno de los elementos que a mi ver son importantes para entender el mundo es el cálculo. El cálculo es una herramienta poderosa para poder entender el mundo y para poder incidir en él y transformarlo de manera beneficiosa para la sociedad. Entonces, ese es, a mi ver, un punto de partida importante. Y esos cambios, esas necesidades van a requerir, a su vez, de al menos dos cosas que me parecen importantes. La primera, resulta de que hoy día se está planteando, el gobierno federal está planteando, por ejemplo, en el caso de la educación superior y del posgrado en particular, de que se resuelvan, de que los problemas que estudien y resuelvan tengan algún impacto en la sociedad, tengan algún impacto en el aparato productivo. Por tanto, para que eso sea posible, es necesario el concurso de todas las disciplinas, de todas las disciplinas que se estudian o que se enseñan en la escuela para que puedan generar una visión integral de los problemas. Eso tiene que ver con el pensamiento complejo que ya por ahí en algunos lugares se estudia. Por tanto, creo yo que las necesidades sociales y productivas van a empujar en un momento, en el futuro, de que también la matemática haga lo propio. Es decir, que no se vea como una asignatura aislada de la física, como lo señalaba Alanis, citando a estos matemáticos en el sentido de que se enseñan una cosa por acá y se desconocen la otra. En ese sentido, creo que esa va a ser una exigencia y va a ser necesario porque se requiere para poder resolver un problema de la práctica, un problema de la realidad. Eso es por un lado. Y por el otro lado,
Yo no sé si recuerden ustedes que hubo un intento hace aproximadamente, creo, unos 8 años, 9 años, no tengo el dato, en que se quiso quitar el cálculo del bachillerato. Desde aquel momento yo consideré que era una absoluta, pues una impertinencia, una insensatez quitarse el cálculo del bachillerato. Alanis dice que lo han quitado en otras universidades. Yo creo que a mí, desde mi punto de vista, el futuro del cálculo no está para que desaparezca. Yo creo que está como para que se profundice, pero y sobre todo para que los estudiantes entiendan, comprendan la magnitud y lo puedan usar, ¿sí? Y finalmente, el futuro del cálculo, desde mi punto de vista, creo que va a estar influido ahora sí por las investigaciones de aquellos que nos dedicamos a hacer investigación en la enseñanza y aprendizaje del cálculo. Yo sí tengo esperanzas de que las investigaciones que se estén realizando en el futuro sean cada vez más consistentes, cada vez más incisivas, y los que deciden hacer que la currícula sean más sensibles, porque por su vez esto va a ocasionar desarrollo para que podamos ocasionar o incidir en procesos profundos del cálculo. Yo creo que el cálculo va a vivir por muchos años todavía, permeado por la tecnología, obviamente. Claro. Muy bien, gracias, doctor Crisólogo. Su aporte, doctor Ricardo, por favor. Claro que sí. Gracias, Gaby. Bueno, encuentro una gran coincidencia en las opiniones de los colegas y voy a apoyarme de ese hecho para centrar la atención en aspectos que quizás no se han señalado. Lo primero, me parece que debemos decir es que se confirma una vez más el carácter experimental de la matemática educativa. Es decir, no somos una ciencia descriptiva, sino somos experimentales. Damos evidencia, miramos qué ocurre, modificamos variables, y quizás a diferencia de otros enfoques experimentales, tenemos un cierto saber de referencia que nos hace problematizar el conocimiento matemático. Es decir, no solo nos preocupan los enfoques generalistas, sino si nos preocupa entender la naturaleza de los objetos matemáticos de los que hablamos. Y en ese sentido es una especie de ciencia experimental con base formal. La segunda cosa que yo diría, que se ha reivindicado ahora, es que sí hay una necesidad de acudir a una evolución pragmática, digamos, donde hay una etapa inicial muy factual, muy de acción, muy de intervención con el medio, muy de contexto, y se va construyendo una forma de pensar que eventualmente permite hacer aparecer lo simbólico o incluso lo formal. O sea, no hay una negativa a lo formal, sino hay una negativa a la ruta única, que es esta de enunciarlo. La tercera cosa que yo diría es que yo me sigo encontrando matemáticos y matemáticas muy brillantes que están demostrando teoremas que para quienes el primer contacto con el cálculo fue frustrante. Y son matemáticos profesionales. En gran medida porque no tuvieron la oportunidad de vivir esta ruptura de la que habla la literatura, de una matemática mucho más funcional, práctica, a una más abstracta. Sí, fue muy de golpe. Y en general a esos que yo conozco tienden a no interesarse ya por el cálculo y se van por otras áreas de la matemática. Álgebra, en fin, otras áreas. Y de tal forma que me parece que se puede ser matemático sin que uno sea un especialista en cálculo o análisis. Pero lo que no me parece que puede ocurrir es que se pueda ser un ciudadano de una época en donde el cambio es central sin entender ideas del cálculo. Y en ese sentido, yo creo que el cálculo, no solo como objeto de estudio, sino el cálculo como forma de pensar, yo sí lo asocio a pensamiento y lenguaje variacional. Es decir,
Y esto no es específico de un enfoque teórico, es una forma de hablar. Tratar con el cambio, con la anticipación, con la predicción. Mario lo ha descrito muy bien ahora con ejemplos muy concretos, el doctor Caballero, y ha dejado ver cómo se puede instrumentar. Es decir, si hay esperanzas de cómo hacerlo. Ahora, yo creo que los sistemas educativos siguen una lógica distinta. Por ejemplo, ellos están más interesados en explorar formas pedagógicas generales. Por ejemplo, el empleo de clases magistrales para grandes cantidades de alumnos. O sea, como suponiendo que los objetos de conocimiento son transparentes, no importa de qué hable, solo reúne a todos para que oigan lo mismo. Y eso sería como olvidar los estudios de educación comparada que muestran que el método de enseñanza simultáneo, que viene del siglo XIX, fue un método para acelerar la formación, pero no para garantizar la profundidad en la comprensión. La otra, han querido probar, y lo han visto todos, la elaboración y aplicación de exámenes departamentales. Es decir, como garantizar normas mínimas para dar el paso siguiente. Eso, pues si bien garantiza que el que acredite, domine unas técnicas, no garantiza que entienda. Y la sociedad actual exige de gente que pueda pensar situaciones nuevas. La otra, también general, y debo decirlo, es que se ha asumido que el software educativo per se es una estrategia pedagógica y parece que no. O sea, la investigación muestra que el uso de las estrategias tecnológicas basadas en software educativo suelen reproducir las prácticas y a veces las peores prácticas de la enseñanza sin tecnología. O sea, yo a veces decía un poco en broma que se pasó de la regla de los 4 pasos a la regla de las 4 teclas. O sea, se requiere como más inteligencia, ¿no? O sea, pensar cómo un diseño tecnológico puede ayudar. Y hoy la tecnología sirve no solo para hacer gráficas o para hacer tablas, sino también para acercarte al mundo. Y es ahí donde parece ser un punto que sí es interesante. Ahora, veo 2 tensiones muy grandes sobre las que habría que trabajar. El primero, el cálculo, si no se le mete la mano y si no se modifica su enseñanza, se vuelve un obstáculo profesional. Es decir, la gente va a optar por algo que no tenga que ver con cálculo cuando eso era importante para desarrollar su propio pensamiento. Y el segundo es que un profesor tiene el reclamo institucional de tener un nivel adecuado del rigor en la matemática y por otro vive o debe trabajar o cobijar el desarrollo cognitivo del estudiante. A eso a él le produce una ansiedad. O sea, debo tener el rigor, pero debo permitir que se intuya. Ese juego produce una tensión muy vieja, que sigue viva y está documentada. Y no importa qué enfoque teórico se siga, la tensión está ahí. Por lo tanto, sí tenemos que pensar en este siglo XXI en esas cosas. Voy a decir una última idea. Yo creo que el triángulo didáctico ya nos quedó chico y hoy tenemos en el sistema educativo algo más complejo, por ejemplo, una especie de pentágono didáctico. Uno es los mismos polos clásicos de profesor-alumno-saber, pero aparece la industria editorial, que es transnacional y que marca rutas de lo que es enseñar y lo que es aprender. Y la otra es los sistemas estandarizados de evaluación que marcan el estándar mínimo. Y esas pruebas estandarizadas de evaluación son mucho más cuidadas desde el punto de vista de la psicometría que desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento. Entonces, estos 2 factores casi no los podemos mover y por lo tanto solo nos queda transformar el saber, reorganizarlo, o sea, hacer rediseño del discurso, pero y además el trabajo conjunto con las y los profesores. Son las únicas 2 variables que están. Ahora,
el cálculo como asignatura creo que va a ampliar su marco de acción y no solo va a mantener este romance clásico con el determinismo que se caracteriza por la relación entre física y matemáticas, sino que de a poco va a dar entrada a caos determinista, a incertidumbre, como formas de pensar el siglo y la época actual, que va a estar caracterizada por, pues eso, la toma de decisiones en situaciones inciertas. El cálculo ahí juega un papel. Bueno, gracias. Gracias, doctor Ricardo. Bueno, finalmente desde Chile, doctor Mena, por favor, su cierre, sus comentarios finales. Gracias. Mira, sobre el profesional del siglo XXI, lo que nos piden es que el profesional del siglo XXI no se dedique a parcelas de conocimiento, sino que se pueda ser capaz de trabajar con varios actores resolviendo un problema, que haya, y en el cual él va a aportar sus ideas. Por eso, en ese mundo yo veo que el cálculo no va a desaparecer, porque los modelos que hay, salvo los que acá tiraron a la palestra de Ricardo, los modelos iniciales son relacionados con variaciones, con datos que se tomaron y que permitieron establecer después como derivadas, pero con un proceso puntual, parcial, de variación. Esos problemas son los que van a estar presentes siempre, porque la interdisciplina parte de la disciplina. La disciplina, todos los modelos primarios, basales, son de ese tipo. Ahora, ¿para qué decir la disciplina madre del mundo en este momento? La economía. Nos mandan modelos lineales muy simples, que no tienen ni siquiera segunda derivada. Entonces, que te decían tu qué hacer, por cosas de ese tipo, que uno entiende eso, ya va a estar estudiar la variación en un periodo o en otro. Entonces, yo creo que aquí el punto es que la enseñanza de la matemática tiene que ser asumiendo este hecho, y el primer paso que podemos dar nosotros como profesores es hacer al estudiante que acceda al cálculo con un lenguaje y estando eso en la web, que ellos pueden recurrir a muchos procesos, actualmente lo hacemos nosotros, pero que puede externalizar muchas operaciones, porque uno puede externalizar cálculo de derivada, puede externalizar todo lo que es memoria, todo lo que son grandes procesos, de hecho mucho más que lo que hacemos nosotros. O sea, en segundos tenemos cálculos raros, de derivadas, de integrales, podemos buscar la fórmula tanto, podemos buscar el libro tanto, podemos buscar qué pasa con la teoría tanto. O sea, cualquier pregunta que yo me haga en este momento no la va a resolver un profesor de matemáticas, sino que lo más probable es que esté en la web y no en el profesor de matemáticas. Entonces, lo interesante es hacer trabajar al alumno desde de lo que está enseñando en conexión con la web. ¿En qué sentido? Es que saque datos y cuando sea necesario externalice procesos, o sea, que vaya a las grandes bibliotecas, que sepa lo que es el sistema que está ahí a un clic, como decíamos antes, pero yo diría a un dedo, porque en realidad no estoy pensando que haya sistemas como pasó hace poco, que uno necesitaba para enseñar algo en tecnología, necesitaba una sala de tecnología. Ahora están los celulares. O sea, yo hago mis clases no pensando que hay una clase con un data show especial, nada, sino que vean sus celulares. En los celulares pueden sacar toda la información, tanto como en un computador. Entonces, porque ni siquiera necesito que mi computador tenga el software apropiado para que haga algún cálculo, lo puedo externalizar también. Tengo grandes librerías, la librería de las grandes empresas que están soportando los libros que usamos, ahora en este momento tienen sus libros en la web, y su software en la web, de tal forma que cualquier proceso raro que uno quisiera, un integral doble o cualquier cosa, está ahí. Entonces la enseñanza tiene que ser en esos términos. No digo que uno
repita los procesos que lo hace el computador, sino que uno ocupe y le exija, y lo he hecho históricamente. Históricamente yo no he sabido lo que hay en la web concretamente, pero sospecho lo que hay porque ya sé el avance tecnológico. Entonces, yo pido que busquen en la web tal cosa. Y yo no sé dónde está, pero ellos lo hacen. Entonces, esa cosa es lo que hay que hacer. Ese diálogo con el sistema que predomina en este momento, que es más que el aula cerrada. O sea, hay procesos que son... Hemos ocupado mucho tiempo en la sala de clase haciendo procesos que son automáticos ahora. Eso hay que lograrlo hacer. Hay que ir a la concepción que hemos hablado todo el rato. El cálculo hace esto, este otro, acá, es importante por esto, este otro. Eso es lo que tenemos que hacer en la clase. Eso es lo que los alumnos hagan, ese pensamiento que nosotros hemos hecho realmente. Si lo ponemos en esa situación el estudiante, no se puede justificar ante nosotros que está haciendo algo interesante porque calculó una derivada de x cuadrado. No se puede justificar porque calculó una integral con pasos complicados, porque lo hace el computador. No le vamos a pedir eso. Y ese es el error que estamos haciendo actualmente. Es increíble que le pidamos a los alumnos que aprendan métodos de integración sofisticados, sin embargo, los computadores se mueren segundos. Ese no es preparar a un alumno del siglo XXI. Entonces, una mezcla con ¿qué es lo que veo para el cálculo? Me dio pánico lo que dijo Juan Antonio al principio. Me gustaría que nos mandara ese dato, una noticia reciente o no. No sé, pero fue una cosa que me impactó, porque yo lo estoy viviendo acá. Yo tengo un temor que la Escuela de Ingeniería tome la decisión de independizarse de la matemática. Ahora, vino hace poco Cordero por un tiempo largo. Él quería lanzar un proyecto bueno, aquí yo también quería, pero nos encontramos con la división de los ingenieros. O sea, yo le dije, vamos a ir y voy a acompañarte a tu proyecto, porque yo creo en el proyecto, pero no creo que los ingenieros entiendan lo que estamos hablando. Claro, se dividieron en dos bandos. Uno que están hablando de la enseñanza de la matemática del siglo, no sé, por 19 será, yo no sé, que me digan, no, yo quiero que sepa la fórmula tanto, pero ¿cómo hacer esa fórmula si ya están en la web? ¿Cómo se va a hacer de memoria? Porque en realidad es una cosa de memoria. Porque el sentido de la fórmula es lo que tenemos que dar, entender a los alumnos. ¿Qué quieren decir esas fórmulas? Que son esencialmente una serie de modelos conectados con la matemática. Que es la transversalidad que hablaba Ricardo hace poco. O sea, esas cosas tienen que estar presentes. Pero nosotros no usamos de partida, y eso es lo que quería decir, no usamos la tecnología como debe ser. La usamos de una forma reducida. Y por lo tanto, en el espacio que podríamos ganar nosotros en el aula de clase, no como expositor uno, por supuesto, en el aula que los alumnos participen, ese espacio se puede ganar si yo externalizo un montón de procesos que es posible hacerlo. Abre un espacio terrible en el aula, porque tú haces una pregunta muy chica, pero se generan muchas preguntas a través de la web. Los alumnos vuelven con preguntas, no se les soluciona ese problema, vuelven pero con sus preguntas. Y esa cuestión es muy interesante y creo que es el cambio que tenemos que hacer rápidamente, porque me da miedo, porque esto lo van a hacer igual los ingenieros. Van a hacer prácticas, van a decir, bueno, le hace todo el cálculo, si usted no sabe, lea eso en la página tanto, hay un profesor que hace clase de esto, usted léalo. Yo voy a seguir con mi problema de ingeniería. Entonces, esa crisis que hay de que aparentemente los alumnos no quieren, es porque los alumnos dicen implícitamente, ¿por qué debo yo memorizar? ¿Por qué yo debo hacer un proceso que lo he hecho 1000 veces? Esas preguntas son eliminadas inmediatamente si uno cambia de posición. No exigir eso, las evaluaciones estandarizadas que son terribles. Por ejemplo, las pruebas estandarizadas, claro, que son terribles, y es lo que nos manda ahora. Nos manda. Pero si revertimos el proceso, obviamente las pruebas estandarizadas pierden su valor, porque justamente van a ese sentido. Ese era mi aporte final, estimada
Muchas gracias por darme la posibilidad de participar en este interesante proceso cognitivo. Sí, sin duda ha sido una mesa muy rica. Les recuerdo que la intención de esta mesa es que se va a subir posteriormente a la plataforma Docenmat y ahí va a vivir y esperemos que viva con diferentes colegas profesores y en diferentes momentos. Habrá un medio para poder interactuar, ya les avisaremos, estaremos en contacto, pero creo que muchas de las ideas que aquí se han vertido nos deja a todos, indudablemente a todos nosotros pensando, y yo esperaría a los colegas que lo siguen oyendo, pues también. Así que agradezco muchísimo a todos que hayan participado, gracias por todo lo que han compartido, gracias por darse a esta mesa y pues estaremos en contacto siempre. Les mando un gran abrazo también de mi parte, hasta Chile y hasta todos los rincones de este país y nos estamos viendo. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias Gaby. Pronto, muchas gracias. Saludos a todos.